Muy buenos días, señores. Bienvenidos a esta interesante charla. Pues felicito a las personas coordinadoras de guardarrecursos, que creo que todo lo que se implementa aquí es pues para la conservación del patrimonio cultural. En este sentido, pues vamos a dar lugar a lo que es a la conservación del patrimonio documental. Ok, para conocimiento, pues primero tenemos que entender o saber lo que es el patrimonio documental. Y una de las definiciones es que dice que el patrimonio documental es aquel que está conformado por todos aquellos documentos que tienen valor histórico, artístico, científico, literario y cultural de la nación, donde se manifiesta el testimonio de los pueblos y las culturas y se conserva en archivos y bibliotecas. Lógico, este patrimonio documental es el que está conformado por el papel. Nosotros, pues en la parte de conservación, el papel para nosotros es soporte, porque llamamos soporte de papel, porque es donde va todo lo que es escritura manuscrita e impresas. ¿Y qué es el papel? El papel es el material en hojas de estructura porosa, constituido por fibras entrelazadas entre sí, fabricado a partir de una pasta o suspensión acuosa de fibra por escurrimiento del agua, a través de una malla o una tela y de un secado sucesivo. Las fibras de la pasta son por lo general de naturaleza vegetal, pero también puede ser de origen mineral, animal o sintético, o una mezcla de ambos. Por consiguiente, el papel está formado de la materia principal, que es la celulosa, y tenemos que saber que la celulosa es una fibra vegetal que conforma las paredes celulares de los árboles y otras plantas y que representa el 50% de su constitución física. Esta está formada por moléculas de glucosa adheridas entre sí por la lignina. Quiero que tomen bien en cuenta lo que es la lignina, porque más adelante les voy a explicar cuál es la función de la lignina, que es muy importante saberlo. Esta une las moléculas confiriéndoles consistencia y rigidez, materia prima para la elaboración de papel y otros productos. Como estamos hablando de la que es conservación documental, es muy importante saber la definición de qué es conservación. La conservación preventiva se debe entender como un conjunto de acciones tendentes a garantizar la conservación de los bienes culturales mediante el control de su entorno inmediato y la implantación de adecuados programas de mantenimiento y gestión. La conservación es una técnica al servicio de la preservación. En estos casos siempre, señores, hay que tomar en cuenta que la conservación es lo más importante para preservar lo que es el patrimonio documental. Aquí lo más importante es la conservación y no la restauración, porque nosotros cuando hablamos, si decimos que debe haber una restauración, y cuando hay restauración, eso significa que ha habido una deficiencia en tomar las medidas de conservación. Tenemos que conocer por eso lo que es causas que deterioran el papel. Entre estas tenemos lo que es físico, químico, biológico, naturales y lo más importante, la acción del hombre. ¿Cuál es el deterioro físico? Entre ellos tenemos lo que es el calor, la humedad, la luz natural y artificial. Cuando hablamos de calor, siempre es muy importante tener en cuenta las fuentes de calor. Por ejemplo, como cuando las luces están muy encendidas en los espacios. Cuando un espacio cerrado tiene luces encendidas, nosotros tenemos una gran concentración de calor, lo que acelera el deterioro en los documentos. ¿Cómo se manifiesta eso? Llegando al extremo de hacerlos exageradamente muy ácidos. La acidez es presencia de que hubo mucho calor en el documento o en el papel. Otra fuente de calor puede ser donde tenemos estufas. Las estufas, como lo dije, entrada de luz natural, o sea, la entrada del sol, también provoca que aumente la temperatura. Para evitar que haya calor, nosotros tenemos que contrarrestar con cortinas. Es muy importante tener cortinas o vidrios polarizados para minimizar la entrada de luz artificial, que es la que hace que el ambiente sea más caliente.
Hay que tomar en cuenta, para preservar los documentos tiene que haber una temperatura que oscile entre 18 a 22 grados centígrados. Otro factor importante es lo que es la humedad. La humedad es todo aquello. Nosotros, para la conservación de documentos, hay una medida que nosotros le llamamos la que es la humedad relativa. ¿Cuál es la humedad relativa? Es aquella que se concentra en el medio ambiente, y este puede ser factor ya sea por la misma naturaleza, sobre todo en invierno, que la humedad relativa aumenta, o cuando tenemos fuentes de humedad como pilas, los filtros estos para agua, baños. Todo eso hace que la humedad suba en los ambientes donde hay documentos almacenados. Incluso hay que tener en cuenta en las paredes que se encuentra la tubería, que a veces la tubería va adentro de las paredes. Esto también hace que aumente la humedad relativa. ¿Y qué humedad tenemos que tener en cuenta para que haya una buena conservación de documentos? Hay que tomar en cuenta que debe haber entre un 45 o 55% de humedad relativa. Si la humedad sube, de esto ya estamos teniendo una humedad muy alta, que ya no es factible para conservar los documentos. Es más, estamos provocando que dañen los documentos si la humedad sube. La luz natural y artificial. ¿Por qué la luz natural y artificial? Ya anteriormente les había dicho que la luz natural, aparte de que aumenta la fuente de calor en los espacios, la luz natural, sobre todo la que se deposita, que es la entrada de sol, se deposita en los documentos. Simplemente con el reflejo, esto daña los documentos. Aparte de que aumenta el calor, la luz se compone de una luz incandescente y la luz ultravioleta, que son dos componentes que se encuentran en este tipo de luz que dañan los papeles. O sea, eso debilita la fibra del papel. Tenemos ahora la luz artificial. La luz artificial tenemos de dos tipos, que es la luz incandescente y la luz fluorescente, o la luz blanca o luz fría, como nosotros les decimos, o comúnmente, que la luz incandescente son lo que son bombillos o focos, y la luz fluorescente son las candelas que comúnmente conocemos en nuestro medio. Estos dos tipos de luces, los dos son dañinos. La luz incandescente, porque irradia calor, hace que aumente las temperaturas en los espacios donde conservan documentos. Y la luz blanca, o la luz fría o candela, como les decimos comúnmente nosotros, esta hace que, aparte de que, bueno, es cierto que el calor es más bajo, pero causa un gran daño en los documentos con la luz ultravioleta, que debilita la fibra del papel. Bueno, cuando nosotros, si ustedes miran a veces en las obras, libros, dibujos, si hay un tono amarillo en los documentos, es porque ha habido un aumento en la temperatura en el ambiente donde están almacenados los documentos. Ha habido o ha estado por mucho tiempo encendida lo que es la luz artificial. Y entonces el tono amarillo que encontramos en los papeles es presencia de que ha habido aumento en el calor en los espacios donde conservan, y que la luz ha estado encendido por mucho tiempo. Y ese tono amarillo significa que es debilitamiento de la fibra, o sea, las fibras que están entrelazadas entre sí, que forman el papel. Por lo tanto, esa debilidad acelera el deterioro de los documentos o las obras de arte sobre papel. Ese tono amarillento nosotros le decimos saturación de acidez. Igual, el mismo efecto produce lo que es, como les dije anteriormente, lo que es la luz natural y la luz artificial. Siempre hay que tener cuidado, ya sea en los archivos. Un consejo que sí yo puedo dar es que en los archivos, bibliotecas o lugares que se almacenan documentos o dibujos, es preferible tener lo que es la luz natural, bueno, se puede evitar la luz natural, como lo dije, con cortinas o polarizando lo que es los vidrios para minimizar la entrada de la luz natural. Y en el caso de la luz artificial, como lo expliqué, pues hay que tenerlas apagadas
solamente se encienden cuando ya sea hayan personas o investigadores para ver estos archivos. De lo contrario, se sugiere mantenerlas apagados. Las fuentes de humedad o la humedad, cuando hay fuentes de humedad, pues lo que hay que hacer, yo sé que todo trae un costo, pero lo que se puede hacer es ubicar estos archivos que no hayan lugares que aumenten la humedad relativa. Siempre, bueno, nosotros aquí en Tegucigalpa, yo comentado, por ejemplo, en el Archivo Nacional, tanto del Archivo Nacional como del Archivo del Instituto de Antropología e Historia, siempre he dado mis observaciones que se deberían buscar otros espacios que esté alejado de lo que es del río, porque los locales donde están ubicados estos archivos es aquí, es en el local de lo que fue la antigua casa presidencial. Y si ustedes han visto en la cercanía del libro, eso hace que la humedad relativa aumente en estos espacios. Y eso sí hay que tomarlo mucho en cuenta. La humedad de esos ríos haga que la humedad relativa suba. Y esto, como les dije, que hay que tener unos parámetros de un 45 a 55% de humedad relativa. Y esto, la cercanía de los ríos, otro tipo de fuentes de humedad como tuberías de agua, pilas, filtros de agua, eso hace que aumente la humedad. Y sobre todo esto pues se pone más preocupante cuando entra la época de invierno, donde la humedad alcanza hasta 80-90% de humedad, que ya es un daño ya que le hace a los documentos, lo cual lleva a causarle crecimiento de hongo. Cuando hay mucha humedad y hay mucho calor, como actualmente lo ha habido, estas dos condiciones hacen que se prolifere lo que es el hongo en los papeles. Siempre también hay que revisar que no haya filtraciones de agua, o sea, por lluvia, en los techos, especialmente en los locales donde se encuentran almacenados documentación o bibliotecas, porque también esto daña y aumenta lo que es la humedad en los espacios. En los deterioros químicos podemos encontrar lo que es muy importante tomar en cuenta, lo que es la contaminación ambiental. ¿Cuál es la contaminación ambiental? Es toda aquella suciedad o polvo que se deposita lo que es en el papel. Esto es lo que está, los contaminantes del medio ambiente, ya sean de los vehiculares, polvo. Podemos encontrar, porque estos traen, aparte de que traen un montón de bacterias, también traen partículas metálicas. Y eso es evidente, yo creo que es el papel, cuando se pone muy amarillo o se oxida, lo vamos a ver en aquellos documentos que presentan un montón de puntitos que nosotros les decimos popularmente pequitas. Esos son manchitas de Foxin. Eso se debe que ya sea o que el polvo o la contaminación ambiental, siempre van a haber partículas metálicas que se depositan lo que es en el soporte de papel, y esto hace que con el tiempo se oxiden. Entonces vamos a ver una serie, que yo creo que ustedes ya lo han observado, una serie de manchitas, cafecitas, que se llaman manchas de Foxin, producto de la contaminación ambiental. También se puede dar a raíz de la contaminación de la fabricación del papel. Cuando el fabricante o artesano está desarrollando lo que es la fabricación de papel, a medida que va circulando lo que es la pulpa o la pasta de papel, va circulando por los rodillos metálicos en ese proceso para llegar a las planchas o a las planchas que prensan lo que es la pasta para formar el papel. En este proceso de que va circulando a través de los rodillos metálicos, pues se depositan lo que son también partículas metálicas en la pasta, y estos con el tiempo se oxidan y también produce que se oxiden. Entonces podemos detectar una serie de manchitas café igual en el papel, que son las mismas manchas de Foxin, producto de que se depositan partículas metálicas.
Esto puede ser ya por contaminación ambiental o durante la fabricación del papel. Tenemos el problema del deterioro de las causas biológicas. ¿Cuáles son las causas biológicas? Son aquellos insectos o bichos, como decimos nosotros, que dañan lo que es el papel, y entre ellos tenemos lo que es el pececillo de plata, está la polilla, termita, el piojo del libro, tenemos los hongos, el hongo, diferentes variedades de hongos que dañan los documentos, incluso las aves, las cucarachas, los roedores, dirán las aves ustedes por qué, porque yo he tenido la experiencia que ya me he encontrado una serie de, sobre todo en las iglesias, que son espacios, si podríamos decirlo, son espacios realmente se mantienen abiertos y a veces las aves se van a depositar donde hay archivos en situaciones, podría decirlo yo, de descuido, y entonces las heces de las aves, cuando estas excretan este tipo de sustancia, pues hacen que se depositen en los papeles, y las heces son unos ácidos que con el tiempo se solidifican. El pececillo de plata es un animalito que es muy dañino, donde tenemos almacenados archivos que tal vez por falta de limpieza hacen que los animales pues se depositen o se críen o nazcan donde hay archivos cuando hay carencia de limpieza. Las cucarachas igual, los roedores, o sea, los ratones o ratas. Nosotros hemos encontrado una serie de papel mutilado, y es porque el roedor o la rata, cuando mutila las hojas, es porque le está sacando filo a los dientes, porque como les crece seguido, entonces ellos buscan siempre de dónde desgastarlo. No es que come papel, sino que es que lo mutila, y entonces para desgastarse los dientes. Entonces pero ese es porque también son lugares muy sucios, hay demasiada suciedad. El hongo, cuando estamos hablando del hongo, es muy importante tomar en cuenta dos factores. Si hay bastante humedad en un lugar donde hayan archivos y hay una temperatura muy alta y hay una escasa ventilación, son factores para la proliferación del hongo. Yo creo que eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, y sobre todo ahorita que ya viene la época de, bueno, ahorita ha estado un clima muy, por decirlo así, inestable. A veces hace mucho calor, a veces brisa, llueve, y hace que que aumente tanto la temperatura como la humedad. Y estos dos factores unidos es un clima propicio para el crecimiento de hongo. Se debe tomar en cuenta todos estos dos factores. Como lo dije anteriormente, siempre hay que tener controlada lo que es la temperatura para la conservación de papel. Como le dije, entre 18 a 22 grados por ciento, como la humedad relativa, que tiene que tomarse en cuenta. Hay medidores para esto. En el mercado nacional los venden, tanto para la termómetro como para temperatura, que son los higrómetros, que son para la humedad relativa. Igual también hay que tener en cuenta la ventilación. La polilla, también el clima, pues ya viene una época en invierno, siempre que sale lo que es bastante la polilla. Es un animalito muy perjudicial para los documentos, que les hace bastante daño, los perforan, les forma una serie de galerías. El problema de la polilla es que se alimenta de lo que es, hay varios factores. Uno se alimenta de la celulosa del papel, porque la celulosa es una materia muy exquisita, tanto para la polilla como para el hongo. Entonces tenemos que tener en cuenta muchos factores. La limpieza sobre todo.